que trata sobre la adquisición de un generador de vapor, de una caldera, ¿sí? ¿Cuáles serían los datos mínimos que yo debo suministrarle al fabricante de mi caldera, de mi generador de vapor, para que él me oferte o me especifique un equipo que se adapte lo más posible a los requerimientos que yo tengo, ¿sí? Entonces, la idea, digamos, de esta bolilla es que ustedes conozcan cuáles son los datos que le tienen que suministrar al fabricante para que él pueda ofertarles un equipo de acuerdo a sus requerimientos, ¿sí? Y también vamos a ver otro punto muy importante, pero muy importante, que es tema de examen, que es la determinación del rendimiento de un generador de vapor, ¿sí? Porque una vez que a mí me ofrecen un generador de vapor, el fabricante me especifica un rendimiento, ¿sí? Me dice, mira, tu generador de vapor, tu caldera, la que te estoy ofreciendo, tiene un rendimiento de un 92%, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago yo para calcular o para después, cuando lo tenga en servicio, comprobar que ese rendimiento que me está ofertando mi proveedor, mi vendedor de calderas, es realmente del 92%, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo determinamos el rendimiento de una caldera, ¿sí? Existen dos métodos, ya los vamos a ver más adelante. Bueno, empecemos con las especificaciones mínimas. Mínimas me refiero a que son por lo menos las especificaciones que tenemos que darle a nuestro proveedor para que él elija y nos especifique, o sea, nos provea de un generador de vapor de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿sí? Estas son las mínimas. Cuanto más información le demos, es mejor, ¿sí? Pero por lo menos estas tenemos que darle. Como ustedes ya saben, digamos, bueno, un generador de vapor o una caldera tiene una vida útil, ya eso lo habíamos conversado, bastante prolongada, de aproximadamente unos 30 años de vida, ¿sí? En consecuencia, cualquier mejora que nosotros hagamos para aumentar el rendimiento es bienvenida. Ustedes siempre recuerden que en equipos de este tipo, que son equipos costosos, que tienen una larga vida útil, siempre hay que buscar buenos rendimientos, ¿sí? Y eso significa conseguir combustiones eficientes y significa fundamentalmente también conseguir buena transferencia de calor entre los gases de combustión que yo genero y el fluido que estoy calentando, ¿sí? Que puede ser agua o vapor. Entonces, en consecuencia, digamos, para especificar la compra de un generador de vapor, se requiere digamos, de una estrecha cooperación, de una gran cooperación entre el comprador del equipo, que seríamos nosotros, y el proveedor del equipo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los requerimientos básicos para la elección y la compra de un generador de vapor, ¿sí? Bueno, en primer lugar, nosotros, ¿qué tenemos que especificar? Darle a conocer a nuestro proveedor del equipo datos relacionados con el vapor que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Cuando hablo sobre datos relacionados al vapor, me refiero fundamentalmente a la presión del vapor, a su temperatura y a la cantidad de vapor que la caldera me tiene que proveer a esas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Cuando hablo de presión y temperatura, siempre vamos a especificar una presión y una temperatura nominal, que sería la presión y la temperatura a la cual
nosotros obtenemos el máximo rendimiento de nuestro generador de vapor, ¿sí? Obviamente, nuestro generador de vapor no siempre va a trabajar exactamente a esas condiciones de presión y temperatura. Lo mismo en cuanto a la capacidad nominal de la caldera o a la cantidad de vapor que va a producir la caldera, ¿sí? Siempre va a haber algún rango de tolerancia en lo que es presión, temperatura y capacidad de producción de vapor, que mi caldera tiene que, digamos, que tiene que sortear, digamos, esas variaciones, ¿sí? En consecuencia, mi proveedor de un generador de vapor tiene que estar informado no solo de la presión, temperatura y capacidad de la caldera nominal, sino de las variaciones que pueden producirse, ¿sí? En cuanto a la capacidad nominal de la caldera, eh, bueno, definimos la capacidad nominal como la cantidad de vapor que es capaz de producir la caldera a las condiciones de presión y temperatura especificadas por nosotros, que somos los compradores, ¿sí? Y nuestro proveedor, digamos, nuestro fabricante de calderas, va a diseñar la caldera o va a ajustar la caldera para que obtengamos el máximo rendimiento a esos valores de presión, temperatura y capacidad nominal para la que él va a diseñar la caldera, ¿sí? Obviamente, como ya les dije, estos son valores que pueden oscilar dentro de ciertos rangos, ¿sí? Eh, entonces, esas oscilaciones en cuanto a las variables de presión y capacidad nominal de la caldera y temperatura tenemos que informarle a nuestro proveedor, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no solo vamos a informar la capacidad nominal que necesitamos, sino necesitamos que él sepa cuál sería la máxima capacidad o la máxima cantidad de vapor a suministrar eh, en condiciones de funcionamiento continuo, ¿sí? Obviamente, si le estamos indicando cuáles serían la máxima capacidad de valor, la máxima capacidad de vapor por encima de la capacidad nominal, también debemos indicarle cuál sería nuestro flujo mínimo de vapor, ¿sí? Dentro de esos rangos de variaciones de producción de vapor, eh, obviamente nuestra caldera va a tener diferentes rendimientos, ¿sí? Obteniendo su máximo rendimiento cuando estemos trabajando para valores de presión, temperatura y producción de vapor nominales, ¿sí? Tenemos que indicarle también cuál va a ser el tipo de servicio de nuestra caldera. Si va a ser un servicio continuo, ¿qué significa que sea un servicio continuo? Que la caldera arranca y funciona por intervalos prolongados de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la caldera de un ingenio azucarero podría considerarse una caldera de servicio continuo. ¿Por qué? Porque arranca al comienzo de la zafra y en teoría debería parar al finalizar la zafra, ¿sí? Y las calderas de tipo de servicio intermitente son aquellas calderas que, por ejemplo, arrancan, funcionan una determinada cantidad de tiempo, qué sé yo, unas horas, unos días y paran, ¿sí? Ese sería un servicio intermitente. Bueno, y otra, fíjense ahí en el apunte que dice también que debemos informar los requerimientos predecibles para el futuro. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo planificado aumentar la capacidad de producción de mi fábrica, por ejemplo, en un 10% en el término de los próximos 2 años, eh, si yo voy a hacer una inversión de un equipo caro, como es una caldera, un generador de vapor, quiero que ese equipo me sirva
para suplir las necesidades de vapor de mi futura ampliación. En consecuencia, yo tengo que informarle al proveedor fabricante de caldera que de acá a 1 o 2 años yo voy a aumentar la capacidad o voy a necesitar aumentar la capacidad de entrega de vapor de la caldera, por ejemplo, en un 10, en un 15%. Obviamente se tendrá quizás que hacer algún tipo de adaptación en el número de quemadores, alguna modificación en la cámara de combustión, pero básicamente la caldera me tiene que servir para esos futuros requerimientos de vapor, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que informarle a mi fabricante, o tengo que especificar para la compra de un generador de vapor, en cuanto a los requerimientos relacionados con el vapor son su presión, temperatura nominal y la cantidad de vapor que yo quiero producir, ¿sí? Con las variaciones que hemos hablado recién, flujo máximo, flujo mínimo, tipo de servicio y requerimientos predecibles para el futuro. ¿Bien? Bueno, es importante destacar que, como yo les había dicho hace un rato, que la caldera, digamos, tiene su punto máximo de rendimiento para una determinada cantidad de vapor suministrado y para una presión y temperatura de vapor suministrada, ¿sí? Si yo me alejo demasiado de esos valores, obviamente que mis rendimientos no van a ser los mismos, ¿sí? Entonces, por eso es necesario especificar lo más precisamente posible todos estos datos, ¿sí? La producción de vapor, la presión, la temperatura y las posibles variaciones que se puedan producir durante nuestro funcionamiento, ¿sí? Bueno, lo que hablamos hasta ahora son datos relacionados con el vapor. Ahora veamos cuáles son los datos relacionados con el agua de alimentación en mi caldera, ¿sí? Estos son datos muy importantes, digamos, porque nosotros sabemos que toda caldera o todo generador de vapor funciona con un agua de tipo industrial, un agua tratada. Es decir, yo no puedo sacar agua, por ejemplo, agua de hacer un pozo de agua, extraer el agua y esa agua meterla dentro de la caldera, porque esa agua de pozo, no estaría cumpliendo con las especificaciones mínimas para que una caldera funcione. Recuerden ustedes que el agua, cuando no es tratada, puede contener sales disueltas, sales en suspensión, sólidos en suspensión, puede contener impurezas. Si yo introduzco esta agua tal cual yo la obtengo, por ejemplo, de mi pozo, voy a estar generando un efecto desfavorable dentro de la caldera. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, todos sabemos que en una solución, cuando aumento la temperatura, disminuye la solubilidad. Eso significa que a mayor temperatura admite menos soluto, o sea, menos sales disueltas, ¿sí? O en suspensión. ¿Y qué pasa con esas sales? Esas sales van a terminar incrustándose en la, digamos, en la superficie de los tubos, ¿sí? Y esto ya hemos dicho que es algo terriblemente desfavorable para una caldera, ¿sí? Que la caldera se incruste, es decir, que las impurezas empiecen a depositarse en las paredes de los tubos. ¿Por qué? Por dos motivos. El primer motivo es que la incrustación en general es una mala conductora del calor, ¿sí? En consecuencia, si yo estoy adosando a la pared del tubo, que es un buen conductor por tratarse de un acero, estoy adosando una capa de incrustación que es mala conductora, significa que estoy interponiendo una barrera en la transferencia de calor. Es decir, la incrustación
actúa como un aislante térmico, disminuyéndome la cantidad de calor que absorbe el fluido que yo estoy calentando, que puede ser agua o puede ser vapor, ¿sí? En consecuencia, si disminuye la cantidad de calor absorbido por el fluido que yo quiero calentar, ese calor se tiene que ir de alguna manera, digamos, la energía no se destruye. O sea, esa energía la pierdo, ¿sí? Entonces, es importante informarle a nuestro proveedor cuál va a ser la fuente de provisión de nuestra agua. Por ejemplo, si va a ser agua tomada de un pozo, como les hablaba recién, si la vamos a tomar de una línea de agua industrial, y si la vamos a tomar, por ejemplo, de un tanque de almacenamiento, etc. ¿Sí? De todas maneras, independientemente de cuál sea la fuente de provisión de agua, ¿sí? Lo que más le interesa a nuestro proveedor es el análisis de la composición del agua, es decir, la calidad del agua, es decir, la cantidad y tipo de sales e impurezas contenidas en nuestra agua, ¿sí? De esa manera, en conjunto con nuestro proveedor, vamos a diseñar un tratamiento de agua específico para el agua que nosotros disponemos, de manera de adecuar las características de esa agua para el uso en nuestro generador de vapor, de manera de evitar la formación de incrustaciones, ¿sí? Entonces, le vamos a indicar la fuente de provisión del agua y el análisis de la composición del agua, ¿sí? Además, no menos importante, es indicarle a nuestro proveedor la temperatura a la que va a ingresar el agua en nuestra caldera, ¿sí? Cuando nosotros diseñamos un proceso, un ciclo, eh, digamos, debemos conocer las variables en los distintos puntos de nuestro ciclo, ¿sí? Cuando hablo de variables me refiero a presión, temperatura, bueno, y alguna otra variable industrial que sea necesario conocer. La temperatura, en el caso de una caldera, es muy importante en cuanto a la temperatura del agua de alimentación que va a ingresar a nuestra caldera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nuestra caldera ingresa, nuestra agua ingresa a nuestra caldera lo más caliente posible, significa que yo me voy a estar ahorrando una cierta cantidad de combustible en calentar esa agua que ya entró previamente caliente desde el exterior, ¿sí? No se olviden que en todo ciclo, como nosotros trabajamos con agua tratada, y esa agua tratada obviamente nos cuesta dinero producirla, siempre lo que buscamos es que nuestro ciclo sea cerrado, es decir, de recuperar esa agua tratada. ¿Cómo la recuperábamos? Habíamos visto que en un ciclo de Clauser-Rankine lo que hacía era condensar digamos, el vapor de escape de mi turbina para transformarlo nuevamente en líquido. Ese líquido iba a un depósito y de ahí nosotros tomábamos, por medio de una bomba, agua para realimentar mi caldera, ¿sí? Bueno, esa temperatura del agua de realimentación de mi caldera es importante informarle al proveedor del equipo para que él esté al tanto cuando tenga que elegir y ofertar un equipo conveniente para nuestras necesidades, ¿sí? Bien, entonces, de los datos relacionados con el agua de alimentación, debemos proporcionar la fuente de provisión del agua, el análisis de composición del agua, y debemos informarle también al proveedor de calderas la temperatura a la que ingresaría el agua
de alimentación a mi caldera. ¿Bien? Bueno, obviamente, y no menos importante, son los datos relacionados con el combustible. O sea, debemos informar a nuestro proveedor qué combustible es el que nosotros disponemos. O sea, qué combustibles vamos a utilizar y su poder calorífico. ¿Sí? Es decir, si nosotros disponemos de gasol, si disponemos de bagazo, si disponemos de carbón, si disponemos de fuel oil, ¿sí? Vamos a tener que indicarle el tipo de combustible que vamos a utilizar en nuestro generador de vapor y su poder calorífico. ¿Bien? Después, ¿qué más tenemos que informar respecto del combustible? El análisis elemental, ¿sí? Porque el análisis elemental nos va a servir a nosotros, entre otras cosas, por ejemplo, para calcular el oxígeno mínimo, con el oxígeno mínimo calcular el volumen de gases, y con el volumen de gases calcular la sección de paso de los conductos, las capacidades de los ventiladores, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, conocer o suministrarle al fabricante el análisis elemental del combustible, ¿sí? Si nosotros no conocemos el análisis elemental del combustible, lo que se puede hacer digamos, hacer un acuerdo, digamos, con el fabricante y tomar un análisis elemental tipo de mi combustible. Pero lo ideal es conocer con precisión la composición elemental de mi combustible, ¿sí? También lo que podemos suministrar es el análisis inmediato, que se acuerda que habíamos visto en, en, en temas anteriores. El análisis inmediato era un análisis menos complejo, más rápido, que nos daba a nosotros la posibilidad de conocer la humedad contenida en el combustible, el contenido de cenizas, el contenido de sustancias volátiles y el carbono que tenía mi combustible, ¿sí? Entonces, como mínimo, tenemos que indicar combustibles a utilizar, su poder calorífico, si es que lo conocemos, composición elemental y análisis inmediato del combustible, ¿sí? Entonces, con todos estos datos que nosotros estamos suministrando, estamos orientando a nuestro proveedor de manera de que él pueda seleccionar o pueda diseñar un equipo que se ajuste lo más estrechamente posible a nuestras necesidades, ¿sí? Bueno, otros datos que tenemos que indicar a nuestro proveedor de equipos es datos relacionados con el lugar de implantación de la caldera, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Es decir, el lugar en donde va a ir montada la caldera, el espacio físico, pero también otros parámetros del lugar de implantación, que ya vamos a ver. Cuando hablo sobre espacio físico disponible para el montaje de una caldera, me refiero al lugar, a las dimensiones del lugar que disponemos dentro de nuestras instalaciones industriales para montar nuestra caldera, ¿sí? Recuerden ustedes que existen calderas de todo tipo, calderas que proporcionan una baja cantidad de vapor o agua caliente y calderas que proporcionan muchísima cantidad de vapor que obviamente va a estar relacionado la capacidad de producción de vapor de nuestra caldera va a estar relacionado con el tamaño de la caldera, ¿sí? O sea, no va a ser lo mismo el tamaño de una caldera que produce 10 toneladas de vapor por hora que una que produce 300 toneladas de vapor por hora, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que indicarle a nuestro proveedor
generalmente se le indica dentro de un plano las dimensiones, el lugar disponible que nosotros tenemos para montar nuestra caldera, ¿sí? Otra cosa importante es indicarle al proveedor es la relación de mi caldera con los equipos existentes en el establecimiento industrial. O sea, mi caldera es un equipo que no va a trabajar aislado de nuestro sistema industrial, ¿sí? Obviamente necesitamos suministrarle a nuestra caldera energía eléctrica, necesitamos suministrarle combustible, aparte como vamos a obtener vapor o agua caliente, necesitamos, digamos, a través de cañerías, llevar ese vapor o esa agua caliente hacia los puntos de consumo. Es decir, nosotros en una cooperación estrecha con nuestro proveedor podemos trabajar para diseñar el trazado y la ubicación de los distintos equipos auxiliares que necesitamos para el funcionamiento de nuestra caldera, ¿sí? Bien. Otra cosa no menos importante es indicarle a nuestro proveedor y que estos datos también están relacionados con el lugar de implantación, son las condiciones ambientales. Cuando me refiero a condiciones ambientales estoy hablando de temperaturas máximas y temperaturas mínimas ambiente, presión atmosférica, humedad, altura sobre el nivel del mar, etc. O sea, no es lo mismo, digamos, las condiciones ambientales que tenemos, por ejemplo, acá en Tucumán, que las que tenemos en Ushuaia, ¿sí? Las temperaturas máximas y mínimas varían, las presiones varían, la humedad varía, y todas esas variables ambientes o ambientales influyen en el rendimiento de mi caldera, ¿sí? Bueno, siguiendo, digamos, con los datos relacionados con el lugar de implantación, yo tengo que indicarle a mi proveedor cuál es el tipo y las características del suelo en donde yo voy a asentar mi caldera, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero con tipo y características del suelo? No todos los suelos son iguales, ¿sí? No todos los suelos resisten o tienen la misma capacidad de absorber cargas, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a tipo y características del suelo, significa indicarle a mi proveedor, mediante un estudio de suelo, cómo está compuesto el lugar en donde yo voy a fundar las bases que van a sostener o sobre las cuales yo voy a apoyar mi generador de vapor, ¿sí? No todos los suelos son iguales, ¿sí? O sea, no todos los suelos tienen la misma capacidad para absorber cargas. Entonces, en función de las características de mi suelo, yo voy a diseñar mi fundación sobre la que va a ir apoyada mi equipo, ¿sí? Un estudio de suelo es un estudio que se realiza mediante una perforación en el suelo, en donde yo voy a construir las bases de mi equipo, que dependiendo, dependiendo de la complejidad del estudio, ese pozo que yo hago puede tener varios metros, ¿sí? ¿Y qué voy haciendo yo? Voy extrayendo muestras de suelo y la mando a analizar al laboratorio. Generalmente, lo que se busca es conocer la composición de mi suelo a distintas profundidades, eso se llama estudio de suelo, conocer la morfología, la geología de mi suelo a distintas profundidades
Y generalmente lo que se busca es llegar a un suelo firme, ¿sí? En donde yo voy a poder apoyar las bases que van a sostener mi equipo, ¿sí? También en el estudio de suelo, a medida que yo voy perforando, me puedo encontrar con napas de agua, ¿sí? Todo toda esa información se detalla en el estudio de suelo. O sea, las características geológicas del suelo a distintas profundidades, si existen napas, si no existen napas, si hay piedras, lo cual dificulta, digamos, la excavación, la perforación para realizar cimientos. Toda esa información va a estar contenida en lo que es el estudio de suelo, ¿sí? Y por último, en cuanto a los datos relacionados con el lugar de implantación de mi generador de vapor, es muy importante, obviamente, informar en dónde yo voy a ubicar mi caldera, o sea, en qué localidad, porque eso me va a definir a mí el tipo de zona sísmica. Es decir, no es lo mismo para un fabricante de calderas diseñar una caldera que va a estar implantada o va a trabajar en la provincia de Tucumán que una caldera que, por ejemplo, la voy a instalar en San Juan, que es una zona sísmica de alto grado, ¿sí? De acuerdo al lugar en donde yo implante mi caldera, va a ser la clasificación y el tipo de zona sísmica que yo voy a tener. Eh, Tucumán, digamos, es una zona sísmica más bien moderada, ¿sí? ¿Y por qué es necesario saber qué tipo de zona sísmica es la que yo tengo en mi lugar de implantación? Porque los esfuerzos que se van a producir o que se pueden producir sobre la estructura de mi generador de vapor, los esfuerzos dinámicos ocasionados por un sismo van a depender, obviamente, de la zona en donde yo me encuentre, ¿sí? Repito, no es lo mismo instalar una caldera en Tucumán, que es una zona sísmica moderada, que instalar una caldera en San Juan, que tenemos una zona sísmica de mayor grado, ¿sí? Los esfuerzos que pueden llegar a producirse, los esfuerzos dinámicos, en el caso de que se produzca un sismo, no son los mismos. Entonces hay que tener en cuenta el tipo de zona sísmica en la cual está clasificado el lugar en donde yo voy a implantar mi caldera, ¿sí? Bueno, otros datos, y no por decir otros van a ser menos importantes, que debemos suministrar al fabricante es la eficiencia requerida o el rendimiento requerido de la caldera, ¿sí? Eh, yo voy a informarle al fabricante de acuerdo a los tipos de caldera, a los rendimientos usuales para diferentes tipos de caldera, cuál es el rendimiento mínimo que yo requiero, ¿sí? Y obviamente el fabricante va a tratar de diseñar o digamos, de adecuar una caldera de manera de que con mis condiciones que yo vengo enumerando, alcanzar ese rendimiento requerido, ¿sí? Obviamente no le voy a pedir un rendimiento de un 98, un 99%, porque sabemos que los rendimientos de la caldera son un poco menores, ¿sí? Un rendimiento aceptable para una caldera es alrededor del 90%, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que, que de la totalidad del calor que yo ingreso con el combustible, utilizo un 90% de ese calor para producir vapor o agua caliente, ¿sí?
el otro 10% lo pierde, ¿sí? Pero bueno, hay calderas que tienen un rendimiento mayor, incluso del 90%, llegan a 92, 93, incluso hasta un 95%, ¿sí? La eficiencia requerida es un dato muy importante que nosotros tenemos que informarle a nuestro proveedor, y nuestro proveedor nos tendrá que garantizar y decir, mira, sí, puedo ofrecerte ese rendimiento, o mi caldera no va a superar determinado rendimiento, y uno verá si se ajusta o no la oferta a lo que nosotros estamos buscando. Recuerden que siempre, siempre cuando compremos un generador de vapor, vamos a tratar de buscar los máximos rendimientos posibles, ¿sí? Porque mi equipo va a funcionar muchos años quemando mucha cantidad de combustible, y a la larga, si no tenemos buenos rendimientos, eso significa mucha energía y mucho dinero desperdiciado, tirado, y eso no es conveniente, ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, fundamental conseguir buenos rendimientos en estos tipos de equipos, ¿sí? Otros datos serían las regulaciones ambientales del lugar. Nosotros sabemos que nuestra caldera tiene una cámara de combustión que genera gases de combustión que producen efectos nocivos para nuestro medio ambiente, ¿sí? Existen, bueno, digamos, legislaciones para distintos, en materia ambiental, digamos, existen legislaciones para las distintas, o los distintos lugares en donde yo vaya a implantar mi caldera, ¿sí? Por ejemplo, por ahí las legislaciones que tenemos acá en Argentina no son tan exigentes como, por ejemplo, las regulaciones ambientales que se tienen en Europa o en Estados Unidos, en donde se tiene, digamos, altos niveles de contaminación, digamos, son lugares muy industrializados, entonces regulan con mucha precisión las emisiones o los gases que nosotros tiramos al ambiente, ¿sí? Entonces, las regulaciones en materia ambiental es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elegir un generador de vapor, ¿sí? Bueno, después también tenemos que indicarle a nuestro fabricante de calderas si vamos a necesitar la caldera completa con todos sus equipos auxiliares, o si, por ejemplo, nosotros vamos a proveer las bombas de alimentación de agua de la caldera, de acuerdo a lo que nos especifique, los ventiladores, las válvulas de seguridad, o van a estar incluidas dentro de lo que nuestro proveedor nos ofrezca como paquete, ¿sí? Bueno, yo he citado algunos elementos como bomba de alimentación, ventiladores y válvulas de seguridad. Nunca les he hablado, pero hasta ahora es importante saber qué son las válvulas de seguridad, ¿sí? Nuestra caldera es un equipo que trabaja a presión. Sería como un recipiente a presión, ¿sí? Entonces, todo recipiente o todo equipo que trabaje con presión es un equipo que tiene cierto riesgo en cuanto a su operación, ¿sí? O sea, no queremos que ocurran accidentes, ¿sí? Las válvulas de seguridad que se instalan en la caldera son válvulas que se calibran para que abran a una determinada presión y permiten despresurizar el interior de un equipo sometido a presión. Como las calderas son equipos sometidos a presión, cuentan con válvulas de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una caldera que trabaja, pongamos un ejemplo, a 40 bar de presión, ¿sí? Y resulta que por alguna
alguna contingencia, algún problema en la operación, la presión comienza a subir, ¿sí? Bueno, a medida que más sube la presión, más peligroso se torna mi equipo. En consecuencia, cuando la presión dentro del equipo supera generalmente un 10% de la presión para la cual fue diseñado, actúan estas válvulas de seguridad, que son válvulas que abren automáticamente y despresurizan el equipo, ¿sí? Eso es para evitar algún tipo de accidente. Es decir, supongamos que, como hemos dicho, que mi generador de vapor tiene una presión de diseño de 40 bar, más un 10% van a ser 4 bar, mi válvula de seguridad va a estar seteada o va a estar timbrada, como se dice habitualmente, a 44 bar. ¿Qué significa eso? Si por alguna contingencia operativa aumenta la presión dentro de la caldera, ¿sí? A los 44 bar se abre la válvula de seguridad y va a ventear vapor al exterior, obviamente en un lugar seguro, generalmente a una determinada altura. Esto es para evitar cualquier tipo de accidente que pueda producirse por el exceso de vapor dentro de la caldera, ¿sí? Esas son las válvulas de seguridad a las cuales nosotros nos referimos en este ítem de provisión de equipos auxiliares. Generalmente esas válvulas de seguridad vienen provistas como parte de mi equipo, o sea, ya vienen incluidas dentro de la provisión, ¿sí? Y bueno, y finalmente he incluido acá como otros datos son las condiciones comerciales. Ustedes como futuros ingenieros industriales, su profesión está muy relacionada con lo que es no solo la técnica, sino la organización y la economía industrial, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes tienen que acordar con el proveedor del equipo eh, las condiciones comerciales que sean lo más favorables tanto para ustedes como para el proveedor del equipo, ¿sí? Entonces, he querido citarlo dentro de otros datos, eh, cuáles son las condiciones comerciales que vamos a acordar con nuestro proveedor de equipo, ¿sí? Bueno, todo lo que hemos visto acá, hasta acá, eh, serían los datos mínimos o los puntos mínimos que nosotros tenemos que charlar con nuestro proveedor de calderas, ¿sí? Para que él nos pueda ofrecer a nosotros el equipo que más se adecue a nuestros requerimientos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos. Vamos a usos del vapor, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero cuando hablamos de uso del vapor? ¿Qué pasa si yo en un examen final les pregunto, está muy bueno generar vapor, pero ¿para qué lo vas a usar a ese vapor? ¿Bien? ¿Y ustedes qué me tendrían que contestar? Yo ese vapor lo voy a usar para un proceso de calefacción, ¿sí? Eh, ¿Qué significa un proceso de calefacción? Este, la mayoría, digamos, de las industrias necesitan dentro de su proceso industrial eh, la generación de calor o calor para proceso, ¿sí? Ustedes imagínense, por ejemplo, no sé, por citar algún nombre, Quilmes, que es una empresa local que produce cerveza, produce gaseosas. Ellos en su proceso necesitan calor, ¿sí? Entonces, mi generador de vapor puede ser utilizado para suministrar agua o vapor como
elemento de calefacción para el proceso. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo voy a utilizar el calor contenido en mi vapor o mi agua para calefaccionar a través de un intercambiador de calor, por ejemplo, alguna sustancia. ¿Sí? Porque es requerimiento de mi proceso calentarla para poder obtener un producto final, ¿sí? En consecuencia, yo voy a utilizar mi vapor o mi agua caliente como elemento de calefacción. En este caso, cuando hablamos del uso del vapor o del agua para calefaccionar, al vapor no es necesario sobrecalentar. Nosotros sobrecalentamos el vapor cuando vamos a utilizarlo para expandirlo en una turbina de vapor. Y ya ustedes comenzaron a ver por qué nosotros sobrecalentamos el vapor y no utilizamos vapor saturado. Pero sobrecalentar el vapor, su mismo nombre lo indica, significa elevar su temperatura. Al elevar su temperatura, nosotros lo que estamos haciendo es que el elemento que eleva la temperatura del vapor, que es el sobrecalentador dentro de la caldera, trabaje a mayor temperatura que el resto de los tubos de la caldera. En consecuencia, voy a necesitar, para soportar la misma presión, un acero de mayor resistencia, de mayor calidad. ¿Sí? ¿Qué significa un acero de mayor resistencia, de mayor calidad? Significa o implica, digamos, un costo económico asociado, ¿sí? Que, digamos, para el proceso de generación me sirve, pero para el proceso de calefacción quizás no se justifique sobrecalentar el vapor e incurrir en un gasto de materiales de mayor resistencia. ¿Por qué? Porque como yo no voy a expandir en una turbina, no me interesa el salto de entalpía, que tiene que ser grande, y ya lo vamos a ver en más detalle más adelante, en la próxima bolilla. Lo que, lo que yo necesito simplemente es poder aprovechar la entalpía contenida en el vapor para un proceso de calefacción. Entonces, para ese proceso yo no sobrecaliento el vapor porque no voy a incurrir en un gasto mayor de mi equipo, ¿sí? Es suficiente con que yo suministre un vapor saturado o levemente sobrecalentado para los fines de la calefacción, ¿sí? Entonces, cuando yo le pregunte en el examen final, vos para un proceso de calefacción utilizás vapor saturado o vapor sobrecalentado, ustedes me van a contestar que no es necesario sobrecalentar el vapor porque no lo voy a expandir. Entonces no voy a incurrir en un gasto en materiales mayor por utilizar materiales de mayor calidad y sí voy a utilizar para calefacción un vapor saturado o bien levemente sobrecalentado es suficiente para mi proceso de calefacción. ¿Sí? Ahora bien, si yo voy a generar energía mecánica, sí voy a necesitar un vapor sobrecalentado. Bien, ahora vamos a definir un concepto muy importante dentro de los usos del vapor. El primer uso que les dije es para calefacción. Ahora, ¿qué pasa si mi planta o mi proceso industrial no solo necesita vapor para calefacción, sino también necesita vapor sobrecalentado para generación de energía mecánica? ¿Sí? Con esa energía mecánica yo necesito o puedo mover no sé, un generador eléctrico, puedo mover un, un compresor, lo que fuere.
pero dentro de mi proceso yo necesito ambas cosas. Necesito energía mecánica para accionar algún equipo, pero también necesito calor para mi proceso de calefacción, ¿sí? El caso de la industria azucarera es un tipo de industria que necesita ambos tipos de energía. Energía mecánica para mover distintos equipos y necesita calor para el proceso de fabricación del azúcar, ¿sí? Entonces, lo que a mí me conviene hacer cuando tengo un requerimiento combinado de energía necesaria para mover algún equipo y energía necesaria para proceso de calefacción, lo que me conviene a mí hacer es cogenerar, ¿sí? ¿Qué es cogenerar? Es usar simultáneamente el vapor que yo produzco dentro de mi generador de vapor para generación de energía mecánica y una vez que ese vapor se expandió en la turbina, usar el vapor de escape de mi turbina, en vez de enviarlo a un condensador, enviarlo a mi proceso de calefacción, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cogeneración? Es el uso simultáneo del vapor para generación de energía mecánica y calor para calefacción, ¿sí? Repito, yo lo que hago es generar en una caldera vapor sobrecalentado, ese vapor sobrecalentado lo expando en una turbina, utilizo ese vapor de escape, en lugar de enviarlo a un condensador para recuperar el líquido, lo envío a un sistema de calefacción, en donde va a ceder su calor, se va a condensar y yo voy a estar aprovechando ese calor que de otra manera lo perdería en el condensador, porque el calor que yo le extraigo al vapor en el condensador no lo recupero. Pero si lo condenso, cediendo su calor, el vapor, en un equipo de calefacción, de alguna manera estoy recuperando ese calor, estoy cogenerando, estoy aprovechando el vapor generado para producir energía mecánica y mover a través de una turbina un equipo y además estoy aprovechando ese calor o ese vapor generado del escape de la turbina para mi proceso de calefacción, ¿sí? La cogeneración, siempre que se pueda realizar, es, digamos, lo más recomendable dentro de mi proceso, ¿sí? La industria azucarera lo utiliza. Bien. Y el otro uso del vapor, ya hemos visto, calefacción, cogeneración, y el otro uso del vapor sería instalaciones de potencia pura. ¿A qué me refiero con instalaciones de potencia pura? Instalaciones en las que yo solo voy a generar energía mecánica a través de la expansión del vapor sobrecalentado en una turbina para accionar un equipo, ¿sí? Como por ejemplo, podría ser un generador eléctrico, ¿sí? Yo genero vapor en mi caldera para producir vapor sobrecalentado, lo expando en una turbina de vapor y esa turbina de vapor mueve mi generador eléctrico que me entrega energía a la red, ¿sí? En consecuencia, los tres usos que podemos citar del vapor son para proceso de calefacción, para cogeneración, que sería una combinación entre lo que es generación de energía mecánica y calor para procesos, y una instalación que use el vapor para producir potencia mecánica pura, sin calefacción, ¿sí? Bien, bueno. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte de la bolilla, que es el cálculo del rendimiento o eficiencia de la caldera. Como ustedes saben, como ya lo venimos hablando de siempre,
hay distintas pérdidas en mi caldera, ¿sí? Pérdidas de calor me estoy refiriendo, ¿sí? Esas pérdidas de calor eh, hacen que mi caldera sea menos eficiente, porque calor que yo pierdo significa energía que he generado y que no he aprovechado, ¿sí? Como siempre buscamos eficiencia máxima, nosotros tenemos que hacer que esas pérdidas sean lo más pequeñas posible, ¿sí? Nosotros hasta ahora hemos visto dentro de los generadores de vapor, incluso hemos hecho un práctico en donde hemos visto dos tipos de pérdidas. Una de las pérdidas eran por calor sensible, que estaba relacionada con la temperatura de los gases que abandonan mi generador de vapor a través de la chimenea. Y la otra pérdida que habíamos visto eh, es la pérdida de calor por combustible no quemado, a la cual le habíamos llamado pérdidas por calor latente, ¿sí? O por combustible no quemado. Esas son las dos pérdidas más importantes que nosotros tenemos en nuestro generador de vapor, ¿sí? Pero no son las únicas pérdidas que tenemos. Existen otras pérdidas de las cuales vamos a hablar un poco ahora. Entonces, recordemos siempre que en generadores de vapor y en equipos en general siempre vamos a buscar buenos rendimientos, ¿sí? En el caso de un generador de vapor, dentro de lo que son las pérdidas por calor sensible, como están relacionadas con la temperatura de los gases de escape, nosotros vamos a buscar que nuestros gases de combustión que salen de nuestra caldera salgan a la menor temperatura posible, siempre teniendo la precaución de que no disminuyamos tanto la temperatura de los gases de escape, de manera de que se produzca condensación del vapor contenido en los gases, porque habíamos dicho que esa agua condensada se mezclaba con el azufre que tenía mi combustible, eso producía ácido sulfúrico, que esto es altamente corrosivo para nuestro generador de vapor, ¿sí? En consecuencia, el límite de temperatura de los gases de combustión es esa temperatura a la cual yo empiezo a tener condensación del vapor de agua contenido en los gases de escape, ¿sí? Yo tengo que trabajar por arriba de ese punto. No es bueno que se condensen los gases de escape dentro de mi caldera, ¿sí? Bueno, siempre apuntando a obtener buenos rendimientos, vamos a hablar de lo que nosotros llamamos cifra característica de una caldera, ¿sí? La cifra característica de una caldera, por definición, sería la relación entre la producción de vapor de mi caldera en kilogramos de vapor por hora y la superficie de calefacción, ¿sí? La producción de vapor, ustedes ya saben de qué se trata. Mi caldera produce tantos kilogramos de vapor por hora, ¿sí? Ahora, ¿qué es la superficie de calefacción? ¿Sí? La superficie de calefacción es la superficie a través de la cual yo transfiero calor de los gases de combustión al líquido. Esa superficie de transferencia de calor es la superficie de la suma de todos los tubos, ¿bien? Es decir, lo que entendemos como superficie de calefacción es la superficie de transferencia de calor que está en contacto el agua de un lado y los gases de combustión del otro, ¿sí? La suma
de las superficies de todos los tubos de mi caldera, pero ya le voy a decir cuáles tubos no incluyen, constituye mi superficie de calefacción. No vamos a incluir como superficie de calefacción en la definición de esta cifra característica a la superficie que constituyen los economizadores, los calentadores y los domos. ¿Qué eran los sobrecalentadores y los domos? ¿Qué eran los economizadores? Los economizadores, habíamos nombrado, son intercambiadores de calor que me permiten recuperar parte del calor contenido en los gases de escape de mi caldera para calentar el agua de alimentación de mi caldera. Eso es un economizador, es decir, es un intercambiador de calor que utiliza el calor contenido en los gases de combustión que están saliendo de mi caldera, es decir, que ya han entregado su calor a los tubos, y que ese calor remanente yo lo utilizo en el economizador para calentar el agua de alimentación de la caldera, ¿sí? A eso habíamos definido como economizador. Un precalentador de aire de combustión es un equipo similar a un economizador, pero lo que hace es calentar mediante el calor contenido en los gases de escape el aire de combustión que ingresa a la cámara de combustión de mi caldera, ¿sí? El sobrecalentador, ya hemos visto el paquete de tubo que produce vapor sobrecalentado, ¿sí? Y los domos, como ya habíamos visto, son los cilindros que alojan agua o la mezcla de agua y vapor, y cuya función principal, no la única, era la de ecualizar presiones y temperaturas de todos los tubos de la caldera cuando llegan a los domos, ¿sí? Entonces, la cifra característica sería el cociente entre la producción de vapor y la superficie de calefacción. La superficie de calefacción es la superficie de los tubos de mi caldera, sin tener en cuenta los recuperadores de calor, como el economizador y el precalentador de aire, ¿sí? Y sin tener en cuenta el sobrecalentador y los dos, ¿sí? Perfecto. Entonces, mi cifra característica es el cociente en kilogramos por hora de la producción de vapor sobre la superficie de calefacción. La unidad en la que yo obtendría mi cifra característica sería kilogramos por hora y por metro cuadrado, ¿sí? Para obtener un buen rendimiento, bueno, debemos trabajar con una cifra característica adecuada. Esto nos permite a nosotros un mayor aprovechamiento o un aprovechamiento más eficiente de la superficie de calefacción, ¿sí? Por ejemplo, para una caldera humo-tubular, que son aquellas calderas en donde los gases de combustión van por dentro de los tubos, la cifra característica es de 18 kilogramos de vapor hora por metro cuadrado de superficie de calefacción. Perdón, entre 18 y 25. ¿Qué significa eso? Que para producciones de vapor entre 18 y 25 kilogramos hora de vapor por metro cuadrado de superficie, yo obtengo un mayor aprovechamiento de la superficie de calefacción, ¿sí? Para calderas acotubulares, este valor o esta cifra característica crece un poquitito. Se va a 25 a 35 kilogramos hora de vapor por metro cuadrado de superficie de calefacción, ¿sí?
Esto es un valor indicativo, este es un valor indicativo que hace que yo obtenga un aprovechamiento más eficiente de las superficies de intercambio de calor que constituyen nuestros tubos. ¿Sí? Bueno, ahora hablemos sobre el rendimiento de una caldera. ¿Sí? Para calcular el rendimiento de una caldera, nosotros podemos utilizar dos métodos: el método directo y el método indirecto. ¿Sí? Por alguno de estos dos métodos, nosotros podemos determinar el rendimiento de nuestra caldera y ver que lo que nos ofreció el fabricante de la caldera se cumple. ¿Sí? ¿En qué consiste el método directo para determinar el rendimiento? Como nosotros sabemos, el rendimiento térmico se define como la energía aprovechada por mi sistema termodinámico, que en este caso sería una caldera, sobre la energía introducida por el combustible en la caldera, ¿sí? O sea, el cociente entre lo aprovechado, entre el calor aprovechado o energía aprovechada y el calor o energía introducida con el combustible, me van a dar a mí el rendimiento de mi caldera. ¿Sí? En consecuencia, el, el método directo lo que hace es calcular el calor aprovechado, que sería el calor, la diferencia de calor entre la entalpía del agua con la que yo alimento la caldera y la entalpía del vapor con la que sale de mi caldera el vapor. Eso sería mi calor aprovechado, ¿sí? Y el calor introducido sería la cantidad de combustible que yo introduzco por el poder calorífico de mi combustible, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros, para determinar nuestro rendimiento de nuestra caldera mediante el método directo, vamos a llamar B a la cantidad de combustible que introducimos en nuestra caldera por hora. B se expresa en kilogramos por hora para combustibles líquidos y sólidos, ¿sí? O sea, X cantidad de kilogramos de carbón por hora, X cantidad de petróleo por hora, ¿sí? Así expreso B, o sea, la cantidad de combustible que yo estoy suministrando, ¿sí? Al tratarse de un combustible gaseoso, yo voy a expresar B en metros cúbicos normales por hora, ¿sí? Entonces, esto ténganlo muy presente siempre. B es la cantidad de combustible que nosotros introducimos dentro de nuestro generador de vapor. Y H, como ya habíamos visto, es el poder calorífico, ¿sí? Que lo expresamos en kilocalorías o kilojoules por kilogramo para combustibles líquidos y sólidos, y en kilocalorías o kilojoules por metro cúbico normal para combustibles gaseosos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el método directo? El método directo, según la norma DIN, que es una norma alemana, me dice que el rendimiento de mi caldera va a ser igual a la cantidad de vapor que yo genero, G sub B, en kilogramos por hora, por la diferencia de entalpía entre el vapor sobrecalentado menos la entalpía del agua de alimentación de la caldera. ¿Sí? Dividido, esto sería lo que yo aprovecho. ¿Sí? El numerador sería lo que yo aprovecho, el calor que yo aprovecho. Y el denominador sería el calor o la energía que yo introduzco a mi caldera,
que va a ser igual a B, que es la cantidad de combustibles. Si es un combustible sólido sería kilogramos por hora, por el poder calorífico inferior de mi combustible, en kilocalorías por kilogramo. La norma DIN, que es una norma alemana, contempla el poder calorífico inferior, ¿sí? Porque en realidad es el poder calorífico que yo aprovecho dentro de mi caldera, porque mi vapor, o sea, mi agua sale en forma de vapor, no se condensa devolviendo el calor de vaporización, sino que se lo lleva porque sale en forma de vapor. En consecuencia, lo que nosotros aprovechamos es el poder calorífico inferior. Pero, por ejemplo, los norteamericanos, a través de la norma ASME, en lugar de, en este cociente, en lugar de poner el poder calorífico inferior, usan el poder calorífico superior. ¿Sí? Son distintos criterios. Yo me quedo con el criterio alemán porque al salir el agua en forma de vapor no devuelve el calor de vaporización. En consecuencia, lo que aprovecha nuestra caldera es el poder calorífico inferior del combustible. ¿Sí? Pero lo que quiero es que se graben y que les quede bien clarito es que el rendimiento por el método indirecto, perdón, por el método directo de una caldera va a ser igual a la cantidad de vapor producido por la diferencia de entalpía entre el vapor sobrecalentado que produzco menos el agua de alimentación sobre la cantidad de combustible que introduzco por su poder calorífico inferior, ¿sí? O superior, dependiendo de la norma de que se trate. ¿Estamos de acuerdo? Fundamental este concepto de rendimiento por método directo. ¿Bien? Bueno, esto lo dejo para que lo lean ustedes, no es nada complicado. Vamos a lo que es la determinación del rendimiento mediante el método indirecto, ¿sí? ¿En qué consiste la determinación del rendimiento de una caldera mediante el método indirecto? Consiste en medir o calcular las pérdidas de calor que se producen en la caldera y restarlas, ¿sí?, del rendimiento ideal, que sería un rendimiento del 100%. Esto ya lo hemos visto en un problema, en el trabajo práctico número 5. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros hacemos un balance en la caldera, este dibujo nos está mostrando el calor que ingresa y el calor que sale de nuestra caldera. ¿Sí? El calor que ingresa sería el calor que ingresa con el combustible, que sería el B por el poder calorífico del combustible, el calor que ingresa con el aire, porque el aire tiene una determinada cantidad de calor contenido, ¿sí? Y el calor que ingresa con el agua de alimentación de la caldera. Esos son los calores que ingresan a mi sistema termodinámico o a mi caldera, digamos. ¿Y cuáles son los calores que salen? ¿Sí? Los calores que salen son el calor que sale con los gases. Cuando digo gases, obviamente siempre me refiero a los gases de combustión. El calor que sale con el combustible no quemado. ¿Sí? El calor Q al exterior. ¿Qué significa Q al exterior? Que mi caldera, si bien es un sistema aislado, existen pérdidas de calor al exterior. O sea, nunca la aislación es un 100% eficiente. Siempre hay alguna pérdida de calor al exterior a través de la aislación. Es a lo que yo denomino
Q al exterior, ¿sí? Y otro calor que sale de mi caldera es el calor de purga, que ya vamos a ver qué es el calor de purga, que es el calor contenido con agua que yo purgo de la caldera. ¿Qué significa purgar? Significa extraer de la caldera para mantener la calidad de agua dentro de la caldera, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más en detalle eh, a qué definimos purga y calor de purga. Bueno, en consecuencia, a mi caldera entra calor con el combustible, con el aire, con el agua, sale calor con los gases, con el combustible no quemado, calor por pérdida al exterior y calor que sale con el agua de purga para mantener la concentración correcta dentro, la concentración, digamos, de impurezas correcta dentro de la caldera. Es decir, yo purgo agua para con esa agua sacar impurezas y meter agua limpia de manera de mantener la calidad de agua dentro de mi caldera. A eso me refiero con purga de la caldera, ¿sí? Bien, bueno, esto es lo que hemos hablado recién, los calores que ingresan. Y ahora vamos a ver cómo calculo yo los calores que ingresan a mi caldera, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda en esto, este tema es fundamental. Si tienen alguna duda, me interrumpen y me consultan, por favor. Bien, ¿cómo calculo yo los calores que ingresan a la caldera? Habíamos dicho que ingresa calor con el combustible, ¿sí? El calor introducido con el combustible va a ser igual a B, que es la cantidad de combustible que ingresa por hora, que lo podemos expresar en kilogramos por hora cuando es un combustible sólido o líquido, por el poder calorífico inferior de mi combustible, que son las kilocalorías o kilojoules por kilogramo de combustible, ¿sí? Ese es el calor introducido con el combustible. Ahora mi aire también incluye cierta cantidad de, perdón, introduce cierta cantidad de calor a mi generador de vapor. Obviamente, el calor que puede ingresar con el aire es mínimo en comparación con el calor que yo genero al producir la combustión. En consecuencia, al calor que ingresa con el aire muchas veces lo despreciamos en nuestros cálculos, porque desde el punto de vista técnico no introduce un error apreciable, ¿sí? Porque es muy pequeño respecto al calor que genera el combustible. De todas maneras, yo quiero citárselo, indicarles cómo lo calcularíamos, para que ustedes estén al tanto, ¿sí? O sea, el calor que entra con el aire sería la cantidad de aire, el L real, que está expresado en metros cúbicos normales por kilogramo de combustible, por la cantidad de combustible, ¿sí? Si yo multiplico el aire que necesito para un kilogramo de combustible por la cantidad de combustible que está ingresando por hora a mi caldera, voy a obtener el aire total que ingresa por hora para quemar esa cantidad B de combustible, ¿sí? Y si yo multiplico esa cantidad de aire por el Cp del aire, por la temperatura del aire, obtengo el calor introducido con el aire, ¿sí? De la misma manera, el calor introducido por el agua de alimentación va a ser G del agua, que es la cantidad de agua que ingresa por hora, agua de alimentación de la caldera, por el Cp del agua, por la temperatura del agua, ¿sí? En donde G del agua es igual a la cantidad de vapor que yo genero, porque si yo genero 300 toneladas de vapor por hora, tengo que entrar 300 toneladas de agua por hora también para mantener las condiciones constantes dentro de mi caldera, pero hemos dicho que yo saco agua de purga para mantener limpia y la renuevo con agua limpia, de manera de
extraer las impurezas con esta purga y que la calidad de agua se conserve dentro de mi caldera, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que, el caudal de agua con el cual yo tengo que alimentar la caldera va a ser la producción de calor más el agua de reposición debido a la purga, ¿sí? Supongo que están entendiendo lo que les estoy explicando. Cualquier cosa me interrumpe, no hay problema. Bueno, entonces acá nosotros hemos calculado los calores que ingresan a la caldera, ¿sí? Ahora veamos cómo calculamos los calores que salen de mi caldera, ¿sí? Bien, o que yo pierdo en mi caldera, ¿sí? Bien. Eh, bien, entonces, eh, para calcular los calores perdidos en la caldera, por este método indirecto, ¿sí? Eh, el primer calor que yo voy a calcular es el calor, digamos, que sale con o que perdemos con los gases de combustión por la chimenea, ¿sí? El calor perdido con los gases de combustión por la chimenea era el volumen de gases húmedos, ¿sí? Que era el producto de la combustión, eh, digamos, el volumen de gases húmedos son los gases producto de la combustión de 1 kilogramo de un determinado combustible, ¿sí? Por el CP de esos gases de combustión por la temperatura de los gases de combustión. De esta manera yo calculo las pérdidas por los gases de combustión que salen por la chimenea, a la cual yo llamo pérdidas por calor sensible, ¿sí? Como el producto o el volumen de gases húmedos por el CP de los gases por la temperatura de los gases que salen por la chimenea, ¿sí? ¿Cómo calculo yo el combustible no quemado? ¿Sí? El combustible no quemado, por ejemplo, supongamos que se produzca, que yo detecto que en mi gases de combustión tengo monóxido de carbono, ¿sí? Y puedo medir, mediante un análisis de gases, puedo medir la cantidad de monóxido de carbono que tengo en mi chimenea, ¿sí? Entonces yo, en consecuencia, si estoy obteniendo tanta cantidad de gas y estoy quemando tantos metros cúbicos, perdón, si obtengo tanta cantidad de gas por metro cúbico de gases de combustión, si yo a ese volumen, que me va a dar un porcentaje, lo multiplico por el poder calorífico del monóxido de carbono, voy a obtener la cantidad de calor que se va con el monóxido de carbono, no quemado, ¿sí? A la cual yo voy a tener que sumarle, por ejemplo, la cantidad de calor que se va si yo detectara en mi gases de combustión, por ejemplo, que tengo un hidrocarburo como ser el CH4, ¿sí? Que hemos dicho que es el metano, que es el principal componente del gas natural, ¿sí? Si yo multiplico el volumen de CH4 contenido en los gases de combustión por el poder calorífico del CH4, voy a obtener las pérdidas por combustible no quemado, que son las pérdidas por calor latente, ¿sí? Ahora bien, entonces ya hemos determinado las pérdidas por gases de combustión o calor sensible y por combustible no quemado. Las pérdidas por purga van a ser el caudal de purga, o sea, la cantidad de agua que yo extraigo de mi caldera para mantener limpia el agua dentro de la caldera,
O sea, yo purgo, el agua que yo purgo tiene una determinada concentración de sales. Si yo extraigo esa agua e ingreso agua nueva, voy a estar de alguna manera limpiando el agua dentro de mi caldera, ¿sí? Entonces, si yo multiplico ese caudal de purga por el calor específico del líquido que yo estoy purgando, por la temperatura de saturación. ¿Por qué por la temperatura de saturación? Porque yo estoy purgando agua generalmente de mi domo inferior, ¿sí? ¿Por qué de mi domo inferior? Porque todas las impurezas que queden contenidas en el agua dentro de mi caldera, por su propio peso, van a ir a parar a la parte más baja de mi caldera, es decir, al domo inferior, ¿sí? Entonces, si yo extraigo líquido o agua de mi domo inferior, estoy sacando de la parte baja de mi domo inferior, estoy sacando agua con una alta concentración de impurezas, porque todas las impurezas han decantado y se han ido a la parte de abajo de mi domo inferior, ¿sí? Ahora, esa agua, como coexiste con el vapor, porque se está evaporando constantemente, es agua a temperatura de saturación a la presión de trabajo de la caldera, ¿sí? Ustedes imagínense esto, para que les quede bien claro el concepto de purga. Cualquier cosa me pregunta. Si yo, obviamente, alimento mi caldera siempre con un agua tratada, un agua industrial, ¿sí? De un agua industrial de una determinada cantidad, pero que no deja de contener impurezas. ¿Qué pasa? Cuando esa agua se transforma en vapor, el vapor no se lleva la impureza queda dentro de la caldera. En consecuencia, se va concentrando la suciedad, por llamarlo de alguna manera, dentro de la caldera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a medida que yo voy generando más vapor, a su vez voy concentrando mayor cantidad de impurezas dentro de mi caldera. Si yo esas impurezas no las saco con el agua de purga, la calidad del agua de mi caldera va a ir empeorando y va a producir incrustaciones. Entonces yo tengo que purgar sí o sí, ¿sí? Y purgo por la parte baja del domo inferior, que es el punto en donde se acumularía la mayor cantidad de impurezas que van quedando de la evaporación de mi agua, ¿sí? Ese es el concepto de purga que me gustaría que ustedes entiendan, ¿sí? Y después otra pérdida de calor en mi caldera sería las pérdidas de calor al exterior. Estas pérdidas, ¿a qué me refiero con pérdidas de calor al exterior? Pérdidas a través de las paredes de la caldera, que por más que estén aisladas térmicamente, siempre están a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, ¿sí? De la misma manera, si yo, por ejemplo, tengo una grieta en las paredes de mi caldera, porque las paredes de mi caldera están formadas por ladrillos refractarios, ¿sí? El ladrillo refractario es un material refractario que soporta elevadas temperaturas, ¿sí? Pero con el uso ese material se puede ir deteriorando y se puede fisurar. Por esa fisura puede escapar calor o gases de combustión al exterior, llevándose calor consigo, ¿sí? Estas fugas de gases de combustión a través de esas grietas constituyen lo que nosotros llamamos, parte de lo que nosotros llamamos pérdida de calor al exterior, ¿sí? Bueno, y finalmente, ¿cómo calculo el rendimiento de mi caldera por el método indirecto?
Yo voy a partir de que mi caldera tiene un rendimiento del 100% y voy a empezar a restarle todas las pérdidas de calor, ¿sí? La primera pérdida de calor que le voy a restar va a ser las pérdidas de los gases, del calor que se va con los gases de combustión. Pero en términos absolutos le tendría que restar el calor que ingresó con el aire, porque ese no sería una pérdida, ese ya ingresó con el aire. Entonces lo que yo pierdo es la diferencia entre el calor de los gases de combustión menos el calor del aire con el que yo ingreso, ¿sí? Esa diferencia es lo que yo considero pérdida. Obviamente el calor contenido en los gases de combustión es mucho mayor que el calor contenido en el aire con el cual yo alimento la caldera para producir mi combustión. En consecuencia, yo puedo despreciar este término Q-aire y hacer el cociente entre los gases de combustión y el calor introducido. ¿Por qué hago yo el cociente entre el calor perdido y el calor introducido? ¿Sí? ¿Por qué hago yo ese cociente? Porque yo tengo que expresar mi pérdida en forma porcentual. ¿Sí? Ustedes han visto en el práctico que las pérdidas por calor latente, o sea, las pérdidas por gases, eran aproximadamente un 8%. O sea que si yo hago el cociente entre el calor que se llevan los gases y el calor introducido, esto me daría 0,8. Al multiplicarlo por 100 me va a dar un 8%. ¿Sí? Le resto también las pérdidas por combustible no quemado sobre el calor introducido para obtener las pérdidas porcentuales de combustible no quemado. Le resto las pérdidas por purga en relación al calor introducido y le resto las pérdidas de calor al exterior en relación al calor introducido. En consecuencia, lo que yo obtengo luego de restar de 100 todas las pérdidas de calor de mi caldera es el rendimiento de la caldera medido con el método indirecto, es decir, determinando las pérdidas de calor al exterior. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo calculo el rendimiento de mi caldera. Obviamente que es un cálculo más engorroso, porque tengo que tener en cuenta distintos factores. ¿Sí? Pero bueno, se lo utiliza en la técnica y es conveniente que ustedes lo conozcan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá terminamos. Un pequeño comentario le voy a hacer. Acá en el balance, yo he puesto el calor que ingresa y este calor que puse son los calores de pérdida. Para ser estrictamente correcto, yo debería poner acá que también sale de mi caldera, aunque no sea una pérdida, es lo que yo aprovecho, el calor que sale con el vapor, que ya lo voy a agregar en el apunte y lo voy a subir a la facet virtual, ¿sí? Pero para ser estricto, si yo hago un balance de materia, perdón, un balance de energía, tengo que poner el calor que entra, que está correcto, las pérdidas más el calor que sale con el vapor, ¿sí? Que en términos generales quedaría más correcto en el apunte, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, que seguro que tienen alguna duda, pero bueno, ninguno me consultó. Hago la pregunta, ¿tienen alguna duda? Otra pregunta, ¿me están escuchando? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? Bueno, bueno, seguro que tienen dudas, esto es así. Eh, Cuando lean los apuntes y los estudien, van a surgir las dudas, ¿sí?
yo les aconsejo, digamos, que vayan dándole una leidita a los apuntes en la medida de lo posible y sobre todo que desarrollen los prácticos, ¿sí? A los prácticos lo pueden hacer manuscritos o los pueden hacer por computadora. Lo que sí, tienen que estar prolijos y completos, ¿sí? Eh, si suben un práctico incompleto, va a ser considerado como que el práctico no ha sido presentado a tiempo, ¿sí? Entonces tienen que subir los prácticos dentro de los plazos que nosotros les indicamos y completo, con todos los problemas desarrollados, ¿sí? Y bueno, si no hay ninguna duda, terminamos ahora y nos volvemos a encontrar el martes que viene, perdón, el viernes que viene a horas 18. ¿Mm? Perfecto, Hasta profesor. luego. Entonces, Sí, Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego.